Sí, doctor, dale, no hay problema. Y de hecho que yo le envié el link, o sea, creo que 4 o 5 links le envié. Entonces el segundo, eh, el primero es de 13:30 a 14 aproximadamente, o sea, el segundo estaríamos entrando 14 y 15. Puede ser antes, seguramente sí, dependiendo ya de cómo esté descargando mi computadora. ¿Estamos? Porque me di cuenta que en las sesiones anteriores que entrábamos, generalmente solamente el primero grababa, pero el segundo, el tercero ya no grababa. Eh, Tengo que esperar a que descargue todo y iniciar otra nueva sesión. ¿Estamos? Profe, João, bora, a aula já começou. Quanta vez você tem sessão daquela lá? Uma vez, a caixa também era assim, uma vez por semana, quarta-feira. Até que ele fez mais no hospital da Caixa Real. Era uma parceria de hotel. Você sabe também, conheci a minha A los que ingresaron recién, le quiero decir ahí donde dice Marchet, donde dice, por favor, si podés poner tu nombre y apellido, por favor, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta antes de empezar, chicos? Les quiero decir, en la plataforma ya está, ya subí ya el plan de clase. Podemos tener algún inconveniente o lo que sea, entonces vamos a atrasarnos, estar adelantado, va a depender ya del ritmo que le estemos tomando. Estamos. Pero en la plataforma ya está el plan de clases de... Estamos. Algunas cosas ya repasamos, por ejemplo, el electrocardiograma y probablemente infarto agudo de miocardio, que va a ser en la próxima. Vamos a repasar también con supra y con infra de nivel del ST, y vamos a ver también el infarto visto desde el punto de vista de la electrocardiografía. ¿Alguna consulta, chicos? profe, acá tenemos que escribirte nuestros nombres o cómo hacemos. Sí, el nombre y apellido nomás. O sea, no. Acá a mí me figura así, o sea, esto está todo, está grabado, entonces figura. Eso es lo único que le Dale. pido, lo único que le pido ahí dice Marcelo, ¿verdad? Entonces, Marcelo tiene que poner ahí su apellido, por favor. Entonces, Marcelo tal cosa, ¿entendés? Por favor les pido, ¿sí? Todos nombre y apellido, por favor les pido, ¿sí? Ahí tem uma foto Marcelo dele. Fleita dice, pero Marcelo Fleita dice, pero por favor, no, si puedes poner, porque después todo un tema es para... En el nombre de usuario quiere el profesor que pongamos, no acá en el chat. No, exactamente. Ahí, así mismo, Pablo. Bueno, voy a mirar rápidamente. Bueno, Marcelo, lo que falta, Marcelo, después... Y después... Ahí dice Claudia también. Claudia, si podés, por favor, poner tu apellido ahí, por favor, te pido. Claudia Martínez, voy a intentar, doctor. No entiendo tanto nomás para poner. Dale, sin problema.
Y envíame después al privado, entonces, Claudia Martínez, dentro de un rato voy a... dale, por favor, ¿sí? Dale, doctor, gracias. Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Sí, estamos, que es sobre edema agudo de pulmón. Vamos a tratar tromboembolia venosa, que incluye tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa. Y si tenemos tiempo, fiebre reumática, chicos. Obviamente hay en algunas sesiones vamos a ir un poquito más lento que en otras. Eso le quiero decir. O sea, parecería mucho ya de entrada, pero en algunos pues vamos a ir un poco más lento. Entonces por eso es de esta manera, ¿sí? Bueno, ven todas las diapositivas. Sí, profe. Bueno, doctor. perfecto. Y bueno, vamos a empezar, chicos. Bueno, uno de nuestros temas de hoy, entonces, edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué es el edema? Sobre todo, el edema agudo de pulmón pues, se divide en cardiogénico y no cardiogénico. Lo que nosotros vamos a estar dando es el cardiogénico. Generalmente esta se produce por aumento en la presión capilar pulmonar. Un aumento de la presión capilar pulmonar, entonces de esta manera extravasa por medio de esa presión, ¿verdad? Extravasa líquido al intersticio y el intersticio se acumula y a través de los linfáticos no puede drenarlo del todo, entonces se acumula líquido en el intersticio, por ende en los alveolos, y dificulta el intercambio gaseoso. Tienen que recordar por Starling que estas presiones en condiciones normales están equilibradas, ¿verdad? Y esta es debida a la presión oncótica sérica, a la presión hidrostática sérica y debido a la presión hidrostática intersticial y a la presión oncótica intersticial. Y si una de estas sobrepasa, entonces, está dañado por algún motivo, entonces ocurre el desequilibrio. Entonces, en el edema agudo pulmonar hay un aumento de la presión capilar pulmonar, que pues, generalmente en la gran mayoría de las veces se debe a un fallo del ventrículo izquierdo, o sea, una insuficiencia cardíaca generalmente se debe, ¿sí? También puede deberse a una estenosis mitral, a un mixoma auricular, y muy raras veces se puede ver, por ejemplo, a una enfermedad oclusiva venosa pulmonar. Esta acumulación de líquido en el intersticio pulmonar generalmente va seguido de un estancamiento alveolar, como dije hace rato, y por ende hay una alteración del intercambio gaseoso. ¿Cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Y generalmente van a estar ansiosos, van a estar en una ortopnea, no van a tolerar el decúbito, van a estar pacientes semisentados, súper agitados, y desde lejos ustedes van a ver que el paciente está con muchísima dificultad respiratoria, inclusive a veces no van a necesitar ni siquiera poner el estetoscopio, porque inclusive acercándose un poco ya van a escuchar generalmente los ruidos pulmonares. Este paciente va a estar muy, pero muy disnéico, va a estar súper sudoroso, o sea, este paciente va a estar mal. Y si llega a tener tos, generalmente la tos es rosada, generalmente es rosada y espumosa. Generalmente es rosada y espumosa. Y generalmente va acompañado de hipoperfusiones periféricas, y lo más característico es que vamos a encontrar estertores universal pulmonar, van a escuchar crepitantes, subcrepitantes, sibilancia de forma universal. Eso es lo característico de estos pacientes. Y probablemente acompañado
de una presión elevada súbita. El paciente generalmente, de esta forma, generalmente acude el paciente a las urgencias con una generalmente presión súbita elevada, y eso hace que aumente la presión hidrostática y sobrepasa el intersticio y ocurre el edema agudo de pulmón. ¿Estamos? En la exploración física, el paciente puede tener ingurgitación yugular, el paciente va a estar generalmente muy taquicárdico, puede tener inclusive ritmo de galope y a veces se escucha un tercer ruido cardíaco. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir en el laboratorio a este paciente? Y le podemos pedir péptido natriurético, el ProBNP y el BNP. Podemos pedirle porque estos pacientes generalmente tienen insuficiencia cardíaca y por una distensión auricular o una distensión ventricular, el paciente va a tener elevado estos péptidos natriuréticos. Y a veces el edema agudo de pulmón puede deberse generalmente a infartos de miocardio. Un paciente con un KIGIP 3, o sea, un paciente con infarto agudo de miocardio KIGIP 3 puede estar con un edema agudo de pulmón. Entonces, en estos pacientes, obviamente la troponina y la CKMB van a estar aumentadas. También en algunos casos va a estar aumentada, puede estar aumentada la creatinina, puede tener el paciente hiponatremia, el paciente puede estar anémico, y en algunos casos las enzimas hepáticas están aumentadas, acompañan generalmente al cuadro, pero lo característico es el péptido natriurético y en caso de infarto las enzimas cardíacas. En la práctica generalmente inmediatamente no pedimos esto. Ahora tratamos de solucionar el cuadro clínico porque el paciente está muy mal y posterior le hacemos una anamnesis cuidadosa al paciente y de acuerdo a eso le pedimos el laboratorio. Y en el electrocardiograma, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar una arritmia cardíaca, una arritmia supraventriculares, ventriculares, retraso en la conducción y algunos cambios inespecíficos en el segmento. ¿Qué significa cambios inespecíficos en el segmento ST? Que de repente ustedes pueden encontrar un infradesnivel en una sola derivaciones, que generalmente no esté comprometiendo alguna cara en particular. Y en la radiografía de tórax, que muchas veces no solicitamos, y si es que se solicita, se van a ver de repente signos de insuficiencia cardíaca, puede verse ingurgitación vascular intersticial periliar y todo lo que es de la insuficiencia cardíaca, las líneas B de Kerley, el derrame pleural, pero obviamente una radiografía normal obviamente no va a descartar una disfunción del ventrículo izquierdo. Que quede claro eso. O sea, el paciente que tiene una radiografía normal, eso no significa que el paciente no esté en un edema agudo de pulmón. O sea, puedes tener una radiografía normal y estar en un edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para estos casos? Y primero que nada es la oxigenoterapia siamétrica. Generalmente en la gran mayoría de los casos, la oxigenoterapia va a meritar. ¿Estamos? ¿Cuándo va a meritar la oxigenoterapia? Cuando la saturación... Voy a silenciar un poco, un ratito, chicos. Bueno. ¿Ven bien la diapositiva, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, tratamiento del edema agudo de pulmón. Y primero que nada es la oxigenoterapia. En la gran mayoría, obviamente, va a meritar una oxigenoterapia el paciente. Cuando el oxígeno, la oximetría, o sea, obviamente el paciente llega así en la urgencia, lo primero, obviamente, que es
tienen que ponerle, monitorizarle al paciente, ponerle monitor. Obviamente ese paciente no puede estar en una sala común, tiene que estar monitorizado en la sala de reanimación. Estamos, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, hacerle un HGT y ponerle el monitor para la toma de presión y un monitor y el monitor electrocardiográfico. Estamos, todo eso tiene que ponerse inmediatamente, ponerle una vía periférica si es posible de grueso calibre, solamente en uno de los miembros superiores, ya puede ser derecho o izquierdo. Estamos, eso es lo que inmediatamente hay que hacer. Inmediatamente, si amerita, hay que ponerle oxígeno. O sea, el médico a veces el licenciado también tiene ya experiencia y de repente le ponen, pero ustedes son los que tienen que decidir, porque a veces si no amerita no se le pone. Estamos, si la saturación está mayor a 92 a mayor a 44, a 94 no necesita de oxígeno. Entonces, pero como dije hace rato, en la gran mayoría de las veces va a estar disminuido la oximetría. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una oximetría no invasiva. Generalmente es de primera línea este tratamiento. Estamos. Entonces, ¿y cómo hacemos esa oxigenoterapia? Y se puede hacer. Primero, se puede utilizar cánula nasal, se puede usar mascarilla simple o se puede utilizar mascarilla con reservorio sin recirculación. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuál sería la similitud entre los tres y la diferencia? La similitud sería entre los tres que todos estos que estoy citando ahora aporta oxígeno a bajo flujo. ¿Y cuál sería la diferencia? Que el oxígeno por cánula nasal, lo máximo que se puede indicar es hasta 5 litros. Estamos, hasta 5 litros, y de esos 5 litros te aporta una FiO2 no tan alta, aproximadamente solamente del 40%, o sea que 0,40. Estamos de FiO2. Y si se realiza por vía mascarilla, obviamente si se realiza por mascarilla, tenemos que aumentar el flujo, le podemos hacer a 8 o a 10 litros inclusive, y eso nos aporta una FiO2 tampoco demasiado alta, máximo entre 40 y 60, y podría llegar al 70% de FiO2, pero generalmente hasta el 60%, más de eso generalmente no llega. Y otra cosa que le quiero decir, que si ustedes indican oxígeno por cálula nasal, tiene que indicarle 3 o 4 litros por minuto. No pueden indicar más de eso, o sea, más de 5 litros no pueden indicar. Por ejemplo, si le ponen una cánula nasal, no le pueden indicar a 7, a 8 o a 10 litros por minuto. Estamos, porque de hecho que no le va a servir al paciente. Todo lo contrario va a pasar, le va a dañar la mucosa al paciente, y sobre todo ahora que estamos en época de COVID, eso va a producir mucha aerosolización. Si vamos a usar mascarilla, sí ya se puede aumentar el flujo. Estamos de 5 a 10 litros. Y como dije, como le dije, nos va a aportar una FiO2 aproximadamente de 40 a 60%. Luego tenemos el oxígeno que ahora estamos usando sobre todo para COVID, las mascarillas de reservorio sin recirculación, es la bolsita la mascarilla con bolsita. Y para que esa bolsita se infle completamente, no puede ser menor a 10 litros por minuto. O sea, sí o sí tiene que sobrepasar eso para que esa mascarilla se pueda inflar. Y eso aproximadamente nos daría hasta 70, a veces hasta 80% de FiO2. ¿Estamos? Bueno, en caso de que el paciente, todo esto podemos usar en el edema agudo de pulmón. Generalmente yo prefiero, si es que está, una mascarilla simple, ¿verdad? Pero ahora que estamos en época de COVID, obviamente en mi hospital no tenemos la mascarilla con reservorio de reinhalación. Si tuviera eso, obviamente yo preferiría, toda la vida es eso, ¿verdad? Pero a veces no tenemos, entonces se estaría haciendo con mascarilla, ¿verdad? Si a pesar de esto que le estamos haciendo, el paciente sigue
sigue desaturando, entonces le tenemos que agregar oxígeno al 100%. ¿Y cómo se puede llegar a eso? Solamente con presión positiva. Estamos con presión positiva. Puede ser con presión positiva tanto en la inspiración o en la expiración, o puede ser una continua que es el VPAT. El primero, el CPA, es en la inspiración y en la expiración. Y el segundo es una presión positiva, oxígeno a presión positiva continua. Generalmente en la práctica no hay tanta diferencia entre ambos. Y si el paciente tiene EPOC, mucho cuidado con los pacientes, porque obviamente no le podemos dar demasiado no le podemos dar demasiado flujo. Entonces lo que podemos hacer es mantener una saturación entre el 88 y 92% y pasarle con mascarilla por Venturi. Pero atiendan bien, pero hay que regular, porque el Venturi ya es a alto flujo. Entonces lo que tenemos que regular el flujo inspiratorio, ponerlo bajo. Tiene que ser bajo, tiene que ser aproximadamente inclusive 28% o menor, porque mucho cuidado en darle mucho flujo a estos pacientes con EPOC, porque podemos empeorar, ¿sí? Y si el paciente, a pesar de eso, está hipercápnico, está muy hipoxémico, está acidóptico, el paciente ya está agotado, ya no da más, o el paciente tiene un shock cardiogénico, entonces en ese caso se van a beneficiar de la intubación orotraqueal. Entonces, tenemos que decir también cuáles son las contraindicaciones de la oxigenación. Es la hipotensión neumotora, vómitos, nivel alterado de la conciencia o incumplimiento, obviamente. ¿Y cuáles son las precauciones? No se recomienda oxígeno sin hipoxemia. Eso es lo que dije en un momento. Si el paciente llega así, va a ser muy raro nomás que un paciente con un edema o pulmón no esté hipoxémico. Generalmente está hipoxémico. Raro va a ser. Generalmente en el 90% de los pacientes que vienen en estas condiciones generalmente están hipoxémicos. Pero si no está hipoxémico, no hay que darle oxígeno. ¿Por qué? Porque porque darle más oxígeno de lo demás, ¿qué es lo que puede provocar? Una vasoconstricción, y eso puede reducir el gasto cardíaco, inclusive eso puede ser mortal, o sea que nosotros podemos estar haciendo una iatrogenia. Si el paciente está saturando bien, no es necesario. Esto lo estoy diciendo para todos los casos. El paciente que viene con accidente cerebrovascular, si está saturando bien, no es necesario oxígeno. Si el paciente con un infarto de miocardio está saturando bien, no se necesita oxígeno. Solamente se necesita oxígeno si el paciente está hipoxémico. Y bueno, y el otro estándar del tratamiento es obviamente identificar y corregir los factores que están desencadenando. Por ejemplo, una hipertensión grave. Hay que bajar obviamente la presión inmediatamente, porque esto es una emergencia hipertensiva, el edema agudo de pulmón acompañado de una presión elevada o muy elevada. Eso es una emergencia hipertensiva, y en este caso, en este ejemplo, hay que bajarlo inmediatamente la presión arterial. En caso puede ser también una isquemia miocárdica, una arritmia nueva, sobrecarga de volumen. ¿Y qué es lo que vamos también a utilizar? Primero es oxígeno. ¿Y qué más vamos a usar? Furosemida. Porque ¿qué es lo que hace la furosemida? Es un dilatador venoso que reduce la congestión pulmonar. ¿Y cuál va a ser la dosis? Y generalmente podemos usar 3, inclusive 2 a 4 ampollas, hasta 80 miligramos. Y la ampolla de furosemida generalmente tiene, una ampolla tiene 20 miligramos, y 80 miligramos, entonces 80 dividido 2 serían
4. Entonces, 4 ampollas podemos utilizarlo inclusive en bolo le podemos hacer al paciente. ¿Estamos? Generalmente yo utilizo 3 o a veces 4 si el paciente es muy grande. ¿Estamos? Y acuérdense que le pueden seguir haciendo de acuerdo a las necesidades del paciente la furosemida, pero acuérdense la dosis máxima en 24 horas de la furosemida, que son 200 miligramos. ¿Estamos? Y bueno, y el otro gold estándar en el tratamiento, 1 era el oxígeno, 2, furosemida y la nitroglicerina. Estamos, es un potente dilatador venoso que potencia los efectos de la furosemida, va a aliviar tremendamente la congestión pulmonar y sistémica. Entonces vamos a hacerle goteo de nitroglicerina al paciente y vamos a hacerlo generalmente vamos a empezar con 5 a 10 microgramos por minuto y eso vamos a ir aumentando de acuerdo a la respuesta del paciente, obviamente no sobrepasando los 300 microgramos por minuto. O sea, nitroglicerina endovenosa. Oxígeno, 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 furosemida, nitroglicerina y anteriormente utilizamos morfina, que actualmente ya no se recomienda la utilización de morfina. La morfina generalmente se utilizaba, una ampolla se diluía hasta 10 cc y de eso se le enviaba 2 a 4 miligramos. Y sería 2 a 4 cc endovenoso y eso también disminuía la frecuencia respiratoria y generalmente también aliviaba al paciente, pero actualmente ya no se recomienda. Entonces, oxígeno, furosemida y nitroglicerina, el tratamiento para el edema agudo de pulmón. Y en algunos casos, obviamente, si el paciente está hipotenso, entonces se podría usar la dobutamina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Y generalmente estos pacientes tienen falla de bomba. Falla de bomba del lado izquierdo. Entonces, generalmente, en algunos casos, el paciente puede llegar hipotenso o después de un infarto agudo de miocardio masivo, el paciente entra en un edema agudo de pulmón y posteriormente hace inclusive un shock cardiogénico. Y en estos casos, ¿qué vamos a utilizar? Generalmente la dobutamina. Y bueno, chicos, esto es solamente edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Y vamos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Resulta que le vamos a estar dando furosemida Sí. y nosotros tendríamos que controlar también la cantidad de diuresis. ¿O no? Totalmente, claro que sí. Hay que ponerle, muy buena pregunta. Hay que poner Una sonda vesical. una sonda vesical, sí, totalmente de acuerdo contigo. El paciente llega así, le ponemos un monitor cardíaco, una vía periférica, controlamos la presión, el hemoglucotest y además de eso ya vemos ahí su oximetría, si amerita o no, ya le ponemos oxígeno, indicamos ya furo y obviamente una sonda vesical porque tenemos que cuantificar diuresis, sobre todo probablemente este paciente sea un cardiópata, tenga insuficiencia cardíaca y tenemos que cuantificar bien la diuresis. Muy bien, excelente pregunta. Totalmente, una sonda vesical también. Y bueno, chicos, entonces vamos, voy a finalizar esta sesión. Voy a finalizar esta sesión y le voy a avisar a Romina, está bien, para que vuelvan volver a ingresar. ¿Estamos? ¿Sí? Para nuestros... doctor. Entonces finalizo Sí, gracias, profe. y gracias. Finalizamos la sesión. Sí, doctor. Esperamos que Doctor, una pregunta. Sí. Doutor, ¿Sí? Doctor, a las 14:15 Claudia te entramos. habla. Yo estuve viendo en Harrison y estuve encontrando el edema pulmonar. Sí, por eso, no, y la bibliografía, yo puse abajo mismo la bibliografía, saqué del Washington. Profe, vamos a tener ese libro para pasarnos. Sí, yo tengo todo, no se preocupen, claro que sí. Sin Pasarnos problema. ese libro, por favor. Sí, sin Gracias, problema. gracias. Sí, sin problema. Doutor, ¿Sí? a las 14:15 entramos, entonces. Sí, o sea, puede ser antes. Le voy a avisar a Romina cuando cargue todo en mi computadora.
ya le voy a dar inicio de sesión y le voy a estar avisando a Romina. ¿Estamos? Está bien. Dale, muchísimas gracias, chicos. Dale.